gusto, yo soy Ethel Soriano. Bienvenidos a Bien y Saludable, que esperemos que se encuentren así, bien y saludable. Hoy vamos a hablar de las lesiones renales agudas o lesión renal aguda, como quieran manejarlo. Pero vamos a hablar también de la prevención de esto, pero también de la alta incidencia de esto y también de los avances tecnológicos que ya hay para la detección oportuna de esta enfermedad tan común, más común de lo que usted se imagina. Y antes de iniciar este programa, permítanme saludar a nuestros amigos de toda la República Mexicana y en especial a nuestros amigos que nos escuchan en Veracruz a través de Imagen Veracruz en el 92.5 FM. Y ahora sí, le doy la bienvenida a nuestros doctores. Bienvenida, doctora Norma Bobadilla Sandoval, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y el doctor Luis Morales, médico especialista en medicina interna y nefrología con doctorado en ciencias médicas del Instituto también Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Dos expertos que nos vienen a hablar de una enfermedad más común de lo que se piensa, ¿verdad, doctor? Claro que sí, es muy común. La lesión renal aguda. Platícanos bien qué es y también que platicando fuera del aire, que aquí hicimos ya el programa afuera, padrísimo, que en muchos hospitales la incidencia es altísima, que se da esta lesión renal aguda como consecuencia de otras patologías, de otras enfermedades. Que aquí lo importante, hablando de prevención, es eso, de la detección oportuna para prevenir más falla. Así es, Ethel. Es una enfermedad que se caracteriza por un daño agudo en el riñón, Sí. potencialmente reversible. De ahí la importancia de que mientras más temprano se detecte, la posibilidad de establecer acciones con la finalidad de corregir lo que le dio origen y con esto evitar daños más mayores. severos, ¿no? ¿Qué es una lesión renal aguda? ¿Qué pasa con el riñón? Sí, en el riñón, para fines prácticos, o hay un tóxico que daña directamente las células o se evita una adecuada perfusión sanguínea del riñón, ya sea por deshidratación, porque las venas del cuerpo se dilatan mucho y llega menos sangre, o porque la bomba, que es el corazón, empieza a tener problemas de su función, que es otorgar adecuada circulación a todo el cuerpo, ¿no? El aporte sanguíneo. Entonces el riñón sufre y se caracteriza por disminución del volumen de orina. En el contexto de terapia intensiva, pues esos pacientes tienen sondas urinarias y ves cómo va bajando hora con hora. Por eso nos checan, ¿no? ¿Cuánta orina hizo en cada hora? Exacto. Y demás? Y en el de terapia intensiva, que no puede hablar en la mayoría de los casos o que tiene apoyo ventilatorio, pues le pones una sonda para que la enfermera esté monitoreando, exacto. Y los exámenes de sangre que ven cómo se incrementa la creatinina a nivel de sangre de un día a otro, ¿no? A ver, entendemos que el riñón es como nuestro filtro. Así es, su función es eliminar muchos de los tóxicos, junto con el hígado hacen una función muy importante de eliminar muchos de los tóxicos que produce el cuerpo por el simple hecho del metabolismo normal y que si se acumulan pueden ser peligrosos y poner en riesgo la vida. O sea, en el momento que no se desecha a través de la orina, que no pasa a través del riñón, que es como este filtro y el hígado, pero hablando del riñón, se acumulan en nuestro torrente, así es. En nuestro cuerpo. Y pueden ocasionar daños, ¿no? Por ejemplo, uno de los tóxicos que el riñón debe mantener en equilibrio es potasio, que normalmente está en las frutas, verduras, etcétera, Sí. y el riñón es capaz de mantenerlo en rangos normales, ¿no? Y si empieza a fallar el riñón, empieza a acumularse y eso puede causar arritmias mortales. Entonces, es de las cosas que cuidamos mucho, ¿no? O sea, si hay un incremento en potasio, el corazón sufre y si el riñón no lo saca adecuadamente, ¿no? Así es. Que eso es lo que hay eso requiere daño extremo en el riñón, ¿no? Sí. No cualquier elevacióncita del potasio. ¿Qué puede ocasionar? Nos decías, deshidratación. ¿Y qué hace que haya lesión renal aguda? O sea, ¿qué hace que el paciente pueda llegar deshidratado? Que pueda llegar con algún problema de toxicidad, ya sea medicamentos, nos decías. O sea, ¿cómo es posible que en los servicios de terapia intensiva haya lesión renal aguda? ¿Cuáles son los padecimientos más comunes que como consecuencia hay una lesión renal aguda? Sí, todos los padecimientos cardiovasculares que llevaron a un paciente infartado o por insuficiencia cardíaca que es a bastante terapia, frecuente. ya para que esté en terapia es que el impacto clínico en la función del corazón es muy importante
y entonces deja de bombear adecuadamente a pesar del manejo que le estás Sí. dando y eso hace que tenga falla renal aguda. Otros son, por ejemplo, un paciente infectado, pero que se agravó la infección, Sí. haciéndose una infección sistémica, Una sepsis. una sepsis, hace que se vasodilaten Que se las abran los venas y vasos. entonces Ajá. llega menos aporte al riñón y los medicamentos que necesitas para tratar esa sepsis muchas veces son indispensables, pero son tóxicos para el riñón y no puedes dejar de administrarlos. Cada vez hay más disponibilidad de antibióticos, menos nefrotóxicos, pero algunos O sea, de que ellos son dañan el riñón. indispensables para el tipo de infección que O tienes. sea, te curan de una cosa, pero Secundariamente puedes secundariamente tener pueden daño, dañar. así es. O sea, no hay nada inocuo, Cuando ¿no? tienes alternativas, las Sí, usas. El claro. problema es cuando no las hay y entonces tienes que usar medicamentos que eventualmente pueden ser tóxicos al riñón. Ujú, No puedes asegurar quién sí va a desarrollar daño renal y quién claro. no. De ahí la importancia de tener elementos que monitoreen al ¿Cómo paciente está? y si hacen daño temprano, pues puedes cambiar, por ejemplo, el tipo de antibiótico, puedes establecer mejores medidas de hidratación o eh, mejorar el manejo cardiovascular para Claro, que tengas para una que sea mejor el mejor. perfusión en el riñón. Nos estabas comentando, Norma, acerca de la incidencia de los pacientes que manejan la lesión renal aguda en los hospitales, por ejemplo, en nutrición, que es un instituto bastante reconocido aquí en la Ciudad de México. Sí, la lesión renal aguda, yo creo que es importante comentarla, es muy común. A veces puede también estar una persona en lesión renal aguda en su casa por una Oh. deshidratación, por ejemplo, una diarrea severa, sin darse Ujú. cuenta, pero obviamente pues, se concentra más en un hospital. Más o Sí. menos la incidencia en un hospital en general es de entre el 8 al 10%. En las unidades de terapia intensiva o los pacientes críticamente enfermos, esta incidencia en nutrición es del 30%, Es bastante pero alto. en Sí. otros hospitales donde quizás no se lleva un monitoreo tan estricto, puede ser del 40 al 60, 70%. Entonces, sí es una enfermedad frecuente Ujú. y que requiere pues cada vez mejores métodos de diagnóstico para poder entonces incidir en el momento en el que se puede todavía hacer algo. ¿Qué pasaría? Y ahorita vamos a hablar de este nuevo dispositivo que se está haciendo y que me parece maravilloso, parte de los avances tecnológicos y que se están generando en nuestro país. ¿Qué pasaría si no se detecta a tiempo? Bueno, ¿En qué consecuencia hay? Bueno, muchas, hasta la muerte, como nos decía Sí. el doctor Morales, la elevación de potasio, por ejemplo, que Ujú. se da en el organismo, pues puede producir ya una falla cardíaca y hay la mortalidad de estos pacientes que llegan a desarrollar lesión renal aguda puede ser del 50 al 60%. Altísimo. Entonces, sí es muy importante el diagnóstico y también, por ejemplo, muchos de estos pacientes siguen progresando con esta lesión renal aguda, entonces necesitan, por ejemplo, terapia de reemplazo, que es hemodiálisis, para poder sobrevivir. O sea, Entonces, se vuelve una lesión renal crónica. No, No No. necesariamente, O la sea, ya. lesión renal aguda Sí. también la tratas con hemodiálisis y muchos de esos pacientes puede revertir por Eso completo, estaría maravilloso, sí. pero pues ya te incrementó costos y te No, aumenta todo. otros riesgos, ¿no? El ponerle un catéter para hemodiálisis, Ya, claro. a veces se complica la colocación del catéter Pero mismo, una falla, etcétera. o sea, una lesión renal aguda puede hacer que un paciente acabe con hemodiálisis, como un Sí, paciente sí. con diabetes, Mientras con un... también nosotros los clasificamos en grados, grado ujú, 1, 2 y 3. Obviamente, a mayor gravedad de la lesión, sí, la probabilidad de que no de recupera, revierta exacto, se incrementa, ¿no? ya. Y si no revierte, entonces ya Así es, la falla renal se queda. O sea, así está, es. pues, de alguna forma En lugar de haber sido algo temporal, se ya vuelve queda algo permanente, permanente. ¿no? Con necesidad de diálisis y eventualmente, pues, un trasplante para salir De de esa. esta lesión. No, bueno, ¿quién quiere eso, no? Nadie. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí en Bien y Saludable, hablando de lesión renal aguda y obviamente la detección oportuna. Prevención, pues hay muchas formas de hacerlo, que ahora nos van a platicar nuestros invitados el día de hoy. La lesión renal aguda, hablando de prevención y aquí comentando con el doctor Luis Morales y la doctora Norma Bobadilla, pues no es tanto que se puede prevenir, pero se puede prevenir La progresión. la progresión, pero Así es. hablando de detección oportuna, que esa es la importancia de esto. Y sí tenemos que presumir, es momento de presumir.
tienes un micrófono enfrente que vale la pena que todo México se entere, como dicen por ahí. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante comentar que nosotros empezamos con esta investigación hace 5 o Ujú. 6 años. O sea, es un Sí, trabajo que de se ha mucho venido tiempo. haciendo, es un trabajo arduo y que empezamos desde los animales experimentales, ¿no? Experimentales. Primero tenemos que demostrar, en ese entonces nosotros estábamos en búsqueda de biomarcadores. Esto es un biomarcador que nos permita detectar Oportunamente. un cambio fisiológico, o en este caso ya patológico en el organismo. Ujú. Entonces es un producto en este caso es una proteína que la produce el organismo, y entonces cuando aparece en forma anormal, en este caso en la orina, nos está indicando un proceso De lesión, dañino, de sí. lesión, ¿no? Entonces, nosotros desde hace muchos años en mi laboratorio trabajamos con unas proteínas que se llaman proteínas de choque térmico. Estas proteínas hacen múltiples funciones en el organismo, son muy importantes, yo diría que son proteínas inteligentes. Estas proteínas inteligentes lo que hacen es monitorear proteínas que se han dañado, las destruyen, participan en procesos de inflamación, en procesos, por ejemplo, cuando hay una infección, en fin, en muchas condiciones. Pero en particular, en el tejido renal no se producen en la corteza. Ujú. Pero si llega un insulto, algo que Está está inestabilizando a lastimándose las células, en este caso al epitelio, se están el muriendo tejido. muchas células por el fenómeno de esta falla en la Sí. llegada de oxígeno. Las células entonces se empiezan a descamar y empiezan también a sobreexpresar esta proteína de 72 kilodaltones, que nosotros la llamamos HCP72. Ay, qué nombre más rimbombante. Sí. Ok. Y entonces aparece en la orina y entonces nosotros lo que empezamos a ver es que si nosotros le indujimos daño renal a los animales y les hacemos daño de diferente magnitud, vimos que entre más daño les producíamos, Más más expresada. proteína encontrábamos en la orina. Entonces eso, pues bueno, nos dio pauta a seguir estudiando esta proteína como biomarcador. Después lo que hicimos es conocer si realmente era un biomarcador temprano, porque esa era la prueba de fuego. Ujú. Porque si se elevaba igual que la creatinina tardíamente, pues ya no nos servía. Ya, era muy tarde. Ya era muy Ya tarde. la lesión estaba expresada. Entonces, lo que hicimos nuevamente en animales de experimentación es inducir daño renal. Y entonces esperamos 3 horas después del daño renal y empezamos a ver que desde 3 horas después encontrábamos proteína anormal en la orina. A ver, y aquí la pregunta. En el momento que tú encuentras esa proteína, todavía hay tiempo para hacer algo, para revertir la lesión. Así es. Que eso es lo importante, Claro. doctor Morales. Así es, o sea, en el momento en que los pacientes de terapia intensiva son Sí. sometidos a exámenes de sangre y Sí. pues prácticamente todos los días, radiografías, etcétera. Entonces, en la medida que tú puedas detectar A hasta tiempo. 2 o 3 días antes de que se Uy. eleve la creatinina, que se está modificando la función del riñón, entonces podría uno hacer maniobras, ¿no? Comentábamos hace rato, puedes tener medicamentos que son muy tóxicos para el riñón, pero muy importantes, Ujú. pero pudieras ver una alternativa que a lo mejor disminuye un poco la eficacia, pero Pero no dañas no tanto el dañe tanto el riñón, y entonces claro. uno debe de sopesar si cambio o no la terapia. Sí. A lo mejor puedo saber con esto que lo que estoy haciendo para que el corazón bombee mejor no está siendo lo suficientemente eficiente y pueda modificar mi Ujú. terapéutica. En fin, creo que se Te hace pueden tomar hacer. decisiones. Así es. Evitarías incluso algunas otras cosas nefrotóxicas, como hacer un estudio con medio de contraste, que va a ser muy tóxico para el riñón. En fin, creo que sí puedes hacer maniobras que pudieran mejorar el pronóstico. A ver, para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de que hay algunos medicamentos o algunas acciones, si me equivoco Así me es. corriges por favor, estoy tratando de hacer un poquito la traducción, que en pacientes hospitalizados, digo, que puede ser también en casa, con algunas acciones que se deben de hacer para tratar ciertos padecimientos, como consecuencia puede haber una lesión renal aguda. Así es. En el momento ahorita, antes de este dispositivo maravilloso que se investiga desde hace 6 años, si no lo detectan a tiempo, la falla, una puede ser mortal. Sí,
O por se lo puede, menos en vez de quedarse en un grado leve, se puede puede hacer progresar a a una moderada falla, o severa, que eso ¿no? está Que feo. ya requiera diálisis y que eso Se complique complica, incluso la enfermedad que le dio o origen la calidad de vida del o la calidad paciente. de vida del paciente. Entonces, eso es importante. En el momento que lo puedes detectar oportunamente al descubrir esta proteína, que lo detectas con expresiones desde antes de que esté muy, muy expresada esta falla renal como la creatinina, puedes tomar acciones. Puedes decirle, voy a cambiar el medicamento, o lo hidrato mejor al paciente, o no le doy este medio de contraste, o le manejo la falla cardíaca de otra forma, yo qué sé. Así es. Y entonces tratas de evitar otra vez más la falla renal. Así es. Y entonces Evitas progresión, claro. cambias y puedes Porque revertir tuviste el una daño. alerta que te indica que empieza a haber daño en el riñón, Entonces que tú quitas no ese estás daño. percibiendo y tratas de buscar que de todo lo que Otras le estás formas dando pudieras modificar para para no seguir dañando. exacto, que se prevenga ese O sea, daño, en ¿no? vez de seguir golpeando el riñón, pues quitas esos golpes. Así Y es. entonces tratas de decir, a ver, ya deja tranquilito al riñón y manéjalo de otra forma el padecimiento que está causando Sí. o lo que está causando esta lesión. Habrá casos donde no puedas modificar más el tratamiento. Pero sopesas. Exacto, pero muchos otros casos se podrá modificar y podrás prevenir Pues eso está progresión. maravilloso. Y ahorita necesitamos entender bien esto del dispositivo. Vamos a una pausa y volvemos con más, porque debemos estar muy orgullosos de lo que se está haciendo en nuestro país. Investigaciones, ¿es en la UNAM? Biomédicas, en el Instituto de Biomédicas. Investigación Biomédicas y en el Instituto Nacional de la Nutrición. Qué maravilla, Ciencias para que médicas. sepan lo que se está haciendo por la calidad de vida de los mexicanos. Estamos platicando sobre las lesiones renales agudas, pero un dispositivo que es tecnología mexicana que ya se está patentando en el mundo, ya se metieron las patentes en algunos países del mundo, cosa que debemos de estar muy orgullosos. Me pongo, me, me- me- me pongo el saco, como dicen, porque es algo que de verdad sí debemos de estar muy, muy satisfechos y muy orgullosos de lo que se hace en nuestro país. ¿Qué es esto? Estamos hablando de una tira reactiva que pues ya hay muchos laboratorios que quieren sumarse a esto para empezar a comercializarlo. Obviamente son muchos años de investigación, desde empezado con animales, después ya con seres humanos, donde se determina y se detecta oportunamente la lesión renal aguda para poder revertir el daño, ¿no? Ese es el punto. Y que pues hay muchos pacientes que se puede hacer muchas cosas con ellos y evitar un desenlace fatal. Así es. En muchos casos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hizo? Muy bien. Bueno, esto, como les estaba Sí. comentando, empezamos a nivel experimental, después probamos que esto funcionara en los pacientes críticamente enfermos, principalmente en colaboración con el doctor Morales, y pudimos entonces observar que HCP72 podía detectar la lesión renal aguda hasta con 3 días de anticipación Buenísimo. en algunos de los casos. Ujú. Entonces esto pues es dijéramos, una muy buena noticia que nos va a poder ayudar a hacer este diagnóstico oportuno. Entonces, la manera como anteriormente hacíamos el análisis, pues se lleva más o menos un proceso de 2 días tener el resultado. Entonces, pues en realidad lo que necesitamos es tener un resultado inmediato, Claro. ¿no? Que diariamente una enfermera pase a la camilla al lado del enfermo, sumerja una tirita y Como entonces la de embarazo, como la del como la embarazo, de como glucosa, infección, exactamente. etcétera. Y de esa manera entonces poder detectar cuáles son los pacientes que están ya desarrollando lesión renal aguda. Entonces, pues bueno, esto ha sido un camino complicado porque pues desde el descubrimiento de este conocimiento, pues ahora tenemos que seguir con la solicitud de patente. Empezamos con la solicitud de patente nacional y con la solicitud de patente internacional un año después. Y esto pues más o menos se lleva el proceso unos 5 años en donde pues ya no se han ido aceptando estas solicitudes de patente. No podemos meter todas las solicitudes de patente en todo el mundo porque se requiere de mucho dinero, de una fuerte inversión. Pero sí metimos las solicitudes de patente en Europa, en China, en Japón y en Estados Unidos y Canadá. Estamos en espera del Canadá y Estados Unidos, pero ya nos aceptaron en Europa y entonces ya protegimos en varios países. Ya nos aceptaron la de China, la de Japón. Y entonces con esto, pues bueno, ya tenemos estas solicitudes ya aceptadas y ahora estamos trabajando ya en la tira. Entonces estamos ahorita a punto de probar ya las tiras que ya se generaron y en breve, pues lo que tenemos que hacer es
probar Comercializar. en muchos pacientes. Claro. Primero, Probarlo. hacer la prueba en, dijéramos, en cientos de pacientes. Sí. Una vez que hayamos determinado que es potencialmente un buen dispositivo, entonces empezaríamos con la transferencia de la tecnología y la comercialización. O sea, estamos ya en las fases finales. Dijéramos en una tercera parte. Pero ya pasó lo más difícil. Ya pasó lo más difícil. Qué Sobre maravilla. todo el que aceptaran la patente. Que eso está patentes. Eso maravilloso. ya le da a la tecnología un plus muy Claro. importante. Norma, nos mantienen informados. Claro que sí, con ¿Sí? mucho gusto. Y de verdad, gracias. muchas felicidades por todo Muchas ese gran esfuerzo. De verdad, muchas felicidades. Gracias por invitarme. Aquí vamos a estar muy pendientes en Bien y Saludable de estos avances. Perfecto. Aquí estaremos. Muchas Muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a la doctora Norma Bobadilla Sandoval y al doctor Luis Morales. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ti aquí en por Bien y invitarme. Saludable. Gracias.